Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Magnolia, Nicolás, Sony, Mili, Carla, bienvenidos a todos. Vamos a seguir hablando acerca de la participación del hombre en la guerra espiritual. Esta es la segunda parte. Ahora vamos a comprender un par de puntos a este respecto que son razonamientos tremendamente fuertes. En primer lugar, lo que el hombre hace depende de lo que decide. El hombre, a través de su libre albedrío, decide su futuro, ¿no es cierto? Tengo que llamar la atención acerca del hecho de que el respeto de Elohim por el libre albedrío es tan grande que él no le impone su salvación a nadie, sino que respetará a aquel que lo rechace, ¿no es cierto? Así que entendamos bien el punto. Cuando Mashiach dijo, oyeron que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que ni siquiera odien, puede parecernos que estaba elevando el nivel de comportamiento, pero en verdad estaba retrocediendo a la fuente de inicio de la acción, o sea, a la decisión. Estaba yendo hacia atrás. Él estaba mostrándonos que debemos retroceder realmente hasta la intención misma, el deseo que puede llevarnos a la acción. La acción es la última cosa que se produce, pero sin embargo atrás, en el fondo, hay otras cosas. No hay acción sin una decisión anteriormente tomada. De manera que Mashiach no nos estaba elevando, nos estaba haciendo por el contrario profundizar, yendo hacia el fondo en nosotros mismos. Siempre estamos mirando las cosas al revés y eso porque estamos caídos, ¿no es cierto? Y pensamos realmente al revés. O sea, que el primer proceso en nosotros es tomar una decisión. Sí, vamos a la charla hoy, no vamos a la charla hoy, ¿no es cierto? Tenemos decisión de sí o de no, ¿no es cierto? Antes de tomar una acción es necesario decidirse tomar la decisión primero. Si analizan las opciones, todas las opciones y se toma la decisión de acuerdo a lo que cada uno elija, ¿no es cierto? En otros ámbitos, este es el tiempo de la tentación, cuando se está analizando o sea, lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Las posibilidades, las cosas, ¿sí? Cuando ponderamos si vamos a hacer algo o no lo vamos a hacer, ¿no es cierto? En segundo lugar, lo que el hombre hace determina su alineación con uno de los reinos. Como sabemos, tenemos el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Cada uno tiene un propósito distinto. Lo que decide el hombre determina lo que hace, y lo que hace determina a qué propósito contribuye, es decir, a qué reino sirve. Cuando decido alinearme al reino de Elohim, le soy fiel, le doy mi lealtad a Yahweh, ¿no es cierto? Me sujeto a él, soy obediente y hago todas las cosas correctamente. En esto consiste ser dependientes de Elohim. Cuando hacemos esto, servimos a sus propósitos, pertenecemos a su reino. Pero cuando decido hacer lo que yo quiero, lo que dictan mis deseos, cuando pienso que yo puedo ser mi propio Dios y tomo mis propias decisiones, voy por otro camino. Y ojo, que cuando digo esto, no hace falta que yo sea una estrella de pop, rock, ¿no es cierto?, gritando por ahí diciendo yo soy mi propio Dios. La mayoría de las personas, el 99,99% en el planeta, creen que son sus propios dioses y creen que somos los que resolvemos nuestros problemas. Tengo un problema, voy corriendo a buscar las cosas para resolverlo, soy mi propio Dios. De manera que no hace falta ser tan satánico, ¿no es cierto?, para considerarnos a nosotros nuestros propios dioses, ¿sí? Entonces, cuando tomo mis propias decisiones, voy por el otro camino, el camino de la independencia de Elohim. Por ahí nos acordamos, ¿no es cierto? Uy, tendría que haber orado. Pero no es ese el orden correcto de las cosas. Necesitamos ir afinando cada vez más esa dependencia, de manera de hacer todo en función de él y no al revés. Sí, como soy independiente de él en esos momentos, ¿no es cierto? Si tomo mis decisiones, soy independiente de él, entro en infidelidad, evidentemente, ¿no es cierto? Y caigo en desobediencia. Esto implica la separación. Peor aún, ¿no es cierto? Puedo caer en rechazar la autoridad de Yahweh. En las generaciones pasadas, Yahweh permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos, dice el libro de Hechos en el capítulo 14. Y aún ahora continúan andando la mayoría, ¿no es cierto? En tercer lugar, lo que el hombre decide y hace fortalece al reino al que le ha entregado su lealtad. Y esta es la parte importante. Las acciones de los hombres solo pueden ser el fruto de la obediencia o desobediencia a Elohim, ¿no es cierto? Cada vez que un ser humano obedece a Yahweh, el impacto de sus acciones refuerza el reino de la luz.
¿sí? Refuerza el reino. Por ejemplo, si decido obedecer al mandato de orar sin cesar, seguramente mis oraciones van a tener un impacto en el reino espiritual. Si decido obedecer al mandato de predicar la besora a toda criatura, el fruto será especialmente efectivo para el reino al cual he profesado mi lealtad. ¿Cuál es? El reino de la luz, evidentemente, ¿no es cierto? Si decido ser neutral y no hago nada, ni bueno ni malo, ¿sí? Como muchos hacen hoy, estaré desperdiciando la oportunidad de servir a mi Adón, y como él dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Así que esa persona va a ser contada con los enemigos. Si por el contrario me entrego a la transgresión y al pecado de forma abierta, sí voy a estar contribuyendo de forma directa al fortalecimiento de la cubierta de tinieblas que es formada por el pecado de los hombres. Entonces voy a estar trabajando para el reino de las tinieblas, el que elimina y no deja pasar al reino de la luz. Muchos pueden preguntarse entonces si estoy diciendo que a quien no trabaja activamente para el reino de Yahweh está trabajando para el reino de Hasatán. ¿Eso es lo que estoy diciendo? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo, ¿sí? Que quede bien claro, eso es exactamente lo que estoy diciendo. El que nos junta, desparrama. Cada vez que tomamos una decisión basada en nuestros propios deseos, estamos siendo independientes de Elohim. Así que veamos cuántas veces al día lo somos, ¿no es cierto? Eso equivale a ignorar su voluntad. En cualquier cosa, por menor que pueda parecer a nuestros ojos, si hemos estado muy acostumbrados a que de las cosas pequeñas nos ocupamos nosotros, por así decir, y eso está mal, ¿sí? Entonces, en cualquier cosa en la cual deliberadamente desobedecemos, toda vez que la ley de Elohim escrita en nuestro corazón nos dice, eso no está correcto, ¿sí? Hay una cosa allá adentro molestando y diciendo, está mal lo que estás haciendo, pero voluntariamente ignoramos la ley de Elohim, persistiendo en la conducta impropia en la que estamos. En ese instante estamos ejercitando la fuente de poder que Elohim nos dio, que se llama alma, que genera energía, para ponerla al servicio de Hasatán. ¿Cuántas veces al día trabajamos para Hasatán? No puedo ser suficientemente enfática sobre este punto, ¿no es cierto? En cuarto lugar, la acción continuada y repetitiva de los hombres, repitiendo y repitiendo esas conductas, ¿no es cierto?, erradas, determina la atmósfera espiritual sobre una familia, una comunidad, una nación. ¿Se entiende? Sobre nuestro entorno. El paraguas se va agrandando, digamos. ¿Quiere decir que el reino de las tinieblas se nutre de las acciones de los hombres? Sí. Eso es exactamente lo que quiere decir. Las acciones de los hombres cierran los cielos sobre nosotros a través de la formación de lo que llamamos la cubierta de tinieblas. El cielo sobre tu cabeza será de cobre y la tierra bajo tus pies de hierro, dice Devarim 28. Permítanme exponerlo de esta forma. El reino de Hasatán se llama también reino de las tinieblas. ¿Por qué se llama reino de las tinieblas? Precisamente porque esa es su naturaleza, en contraposición al reino de la luz. Las tinieblas siempre están tratando de opacar la luz. Si recuerdan lo que dice la palabra por boca de Yahanan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién? Mashiach, ¿no es cierto? Este es el mensaje que hemos oído de parte de él y les anunciamos, que Yahweh es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de su hijo Yahshua nos limpia de todo pecado. Dice Yahanan en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces vemos la clara y evidente diferencia entre la luz y las tinieblas. La palabra dice que si andamos en luz, andamos en él, porque Elohim es luz, ¿no es cierto? Si por el contrario andamos en tinieblas, bueno, saquemos las conclusiones, ¿no? Evidentemente. Ahora bien, no decimos esto solamente de aquellos que no conocen a Mashiach, incrédulos, aquellos que están allá afuera, ¿no es cierto? A mí no me toca, no me está señalando a mí, está hablando de otro. Sino que aún las acciones de los creyentes pueden hacer crecer este tejido que llamamos cubierta de tinieblas. Nosotros podemos hacerlo crecer y de hecho lo hacemos crecer todos los días, ¿sí? Y estoy convencida de que la responsabilidad de los creyentes es aún mayor
que la de los incrédulos, porque nosotros conocemos la palabra y sabemos el resultado que nuestras acciones pueden provocar. O sea que para nosotros no solo existe el riesgo propio de la comisión, sino que también el de la omisión. No hacer, no evitar hacer lo malo. Por lo tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Nos advierte Jacob Santiago en el capítulo 4. Tengo que aclarar aquí que la dualidad, la disyuntiva de la que estuvimos hablando, ¿no es cierto? Esa elección siempre doble, ¿no es cierto? Siempre ofrece dos posibilidades, ¿no es cierto? La primera, alinear mi voluntad con la voluntad de Elohim y su reino. La segunda tiene a su vez también dos posibilidades. Una consiste en alinear mi voluntad directamente a la de Satán. Me hago satanista y listo, se terminó la cosa, ¿no es cierto? Soy bien directo enemigo, ¿sí? Muy pocos creyentes harían eso, realmente. Pero la otra alternativa consiste en hacer mi propia voluntad. Esa es más sutil, por así decirlo, ¿no es cierto? Es la voluntad de la carne, que aunque no es la voluntad directa de Hasatán, es la que le sigue, porque lo está siguiendo. A donde va Hasatán, la carne va, ¿sí? Así que, de cualquier manera, es absolutamente independiente de Elohim y termina sirviendo a Hasatán, de cualquier forma. ¿Por qué? Si no estamos con Mashiach, estamos en su contra, ¿sí? Entonces, en este sentido, el creyente desobediente desparrama. Hay personas que creen que desobedecer ciertos mandatos bíblicos no es tan importante. Ese no. Yo no mato, ¿tá? Yo no mato a nadie y con eso ya está todo bien. Pero hay una mentirita que le hace, ¿no? O bien deciden hacer cosas que no son exactamente prohibidas por Elohim, pero que no les son agradables, ¿sí? No todo me es lícito, pero no todo me edifica, dijo Shaul, ¿no es cierto? Entonces, el fondo del asunto está determinado por las palabras dependencia e independencia. Esa es la cosa. Ser dependiente de Elohim significa voluntariamente cumplir su voluntad, porque es como una hoja prendida a una planta. Si yo me salgo yo me muero, yo me seco, ¿no es cierto? Yo dependo de él para sobrevivir, para vivir, para todo, ¿no es cierto? Ser independiente significa hacer cualquier otra voluntad distinta de la de Elohim, cualquier otra, tanto fa. Sea la de Hasatán o la mía propia, que en el fondo podemos ver queda bajo la jurisprudencia satánica al final de cuentas, ¿no es cierto? La voluntad de Elohim es que sus hijos no sean independientes de él, obviamente, porque él es la vida. Si somos independientes de él, estamos muertos, ¿sí? Sino que al contrario, que imitemos a Mashiach, que dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, en Yahanan 6, y en el capítulo 5, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. De la misma manera, si nosotros juzgamos con sus juicios justos, evidentemente estamos haciendo su voluntad. Por eso también nos advierte, no todo el que me dice Adón Adón entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las escrituras dicen que el hombre es tentado, ¿no es cierto? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso está en Jacob, capítulo 1. Detengámonos por un momento y pensemos, si la vida es luz, entonces, ¿qué es la muerte? Tinieblas, evidentemente. Cada vez que se peca, se produce muerte, ¿no es cierto? Y cada vez que se peca, se producen tinieblas. El tejido del cual está formado la cubierta de tinieblas es el resultado de las acciones inicuas de los hombres, ¿sí? Todas nuestras acciones forman una cubierta encima de nuestra cabeza que va oscureciendo los cielos, por así decir, va volviendo los cielos de bronce. ¿Cómo son los cielos de bronce? Tan duros que nuestras oraciones no consiguen traspasarlos. Eso es lo que recubre los cielos e impide la comunicación con el reino de la luz. La búsqueda de mis propios deseos se llama concupiscencia, ¿sí? Y ¿por qué hay corrupción en el mundo? Por causa de la concupiscencia. El deseo de cada uno hacer lo que cada uno quiere, sea lo que fuere. La palabra griega es epizumía, ¿sí? Que literalmente significa codicia. Codicia, ¿no es cierto? Sabemos que lo vamos a ver porque es el último de los mandamientos. Es codiciar, es desear
lo que sea, el deseo. En otras palabras, el mundo está como está porque los hombres han tomado el camino B en lugar de tomar el camino A y se han vuelto independientes de Elohim en lugar de ser dependientes de él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahweh cargó en él el pecado en todos nosotros, dice Yeshaya en el 53. Gloria a él y gracias por esa salvación. Además, los perros son glotones, nunca se sacian. En cuanto a los pastores, no saben lo que es hacer caso. Todos se han vuelto a sus propios caminos, cada cual busca su propio provecho. Dice Yeshaya también en el capítulo 56. Y en el 65, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Y Jeremías 16 dice, y ustedes han actuado peor que sus padres, porque ustedes siguen cada uno su voluntarioso corazón y no me hacen caso. Eso es andar atrás de la propia concupiscencia. La congregación enfrenta el gran desafío de limpiar sus caminos, ¿no es cierto?, entresacando lo precioso de lo vil, para ser conocida con autoridad la multiforme sabiduría de Elohim a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa es nuestra lucha. A este respecto, una corta aclaración que probablemente sorprenda a muchos. Las escrituras dicen todo esto es para que ahora se dé a conocer por medio de la congregación la multiforme sabiduría de Elohim a los principados y autoridades, ¿no es cierto?, en los lugares celestiales. Dice Efesios en el capítulo 3:10, ¿sí? ¿Dónde están esos lugares celestiales? Sabemos que hay varios cielos, ¿no es cierto? Uno es el cielo de la tierra, donde han sido confinadas las entidades caídas. Si en él se encuentran los principados y potestades, evidentemente estamos hablando aquí de esos lugares celestiales que son justamente el cielo de la tierra, que es donde también reina ahora Yahshua entronizado. Como dice en Efesios también, Elohim la ejerció en el Mashiach cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Entonces nosotros estamos acostumbrados a pensar con nuestra mente material, ¿no es cierto? Así que a su diestra equivale en nuestro cerebro que uno tiene que estar pegadito al lado del otro, ¿no es cierto? En nuestro mundo material tendría que ser así, no podría ser otra forma, porque las cosas son de esa manera en el mundo material. Entonces, en el mundo, el principal del rey se sienta literalmente a su diestra, ¿no es cierto? Pero en el ámbito espiritual, Mashiach es la diestra del Padre, como ya lo hemos estudiado en otro estudio. No es una posición física, sino un ámbito de acción, ¿sí? Él es la mano ejecutora del Padre, por así decirlo, ¿no es cierto? Y en ese sentido también se aplicaba a los que eran llamados la diestra del rey, ¿no es cierto? No era que se quedaban todo el día pegados a la mano del rey ahí, sino que iban y hacían las cosas como si fueran la propia mano del rey. Y la mano diestra, justamente porque la mano más diestra es la mano más firme, es la que tiene más habilidades, ¿no es cierto? Mashiach es la diestra que ejerce todo el poder del Padre, ¿no es cierto? Que ejerce todo el poder en las regiones celestiales, ¿sí? Que Hasatán perdió en la muerte y resurrección de Yahshua cuando cayó como un rayo, ¿no es cierto? Como dijo Mashiach. Esas regiones celestiales son las que corresponden a la tierra, ¿sí? Las que se habían perdido y que Yahshua recuperó justamente. Entonces las escrituras agregan: bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahshua el Mashiach, quien nos ha bendecido en el Mashiach con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y juntamente con el Mashiach Yahshua nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Todo esto es para que ahora se dé a conocer en medio de la comunidad la multiforme sabiduría de Elohim a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. Todas estas cosas sucedieron para eso. De esta forma, a través de la guerra espiritual, ¿sí?, recuperaremos las posesiones que por causa del pecado humano le fueron entregadas a Hasatán. Hasatán no tenía ningún poder para quitárnosla, nosotros se las regalamos así, ¿ya? De gracia, toma, llévatela. Fuimos nosotros quienes se las entregamos ancestralmente y nosotros quienes hasta el día de hoy no las hemos reclamado para su verdadero dueño, que es Yahshua HaMashiach. Es hora de que empecemos a reclamar la posesión que ya no le corresponde al enemigo. Hasatán usa el poder de la concupiscencia, dado que él fue despojado de todo poder. La única habilidad con la que cuenta para lograr sus propósitos es la mentira, para poder aprovecharse y hacer funcionar
funcionar a los hombres a su favor, ¿no es cierto? Esa es su propia naturaleza. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, dice Yahana en el capítulo 8. Hola Aníbal, bienvenido. Hola Gaby, hola Apu, bienvenido. Hola Mariel, hola Martín. Bienvenidos a todos. Hola Blanca. Entonces, Hasatán tiene un interés especial en usar el poder del alma humana. Se trata del único recurso del que puede disponer. Entonces entendamos su gran interés por el hombre, porque sinceramente él nos odia y si no fuera por eso ya no existiríamos. Por otra parte, es necesario comprender que la presencia de Hasatán está también determinada por la caída y las continuas decisiones de cada uno de nosotros, evidentemente, porque ¿cómo podría el hombre decidir entre el bien y el mal si no existiera la opción del mal? Por eso está la situación como está. Vamos a ver la lista de mercancías que conforman el comercio de Babel. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Esto está en Gitgalut 18. La primera parte de la lista parece muy mal, ¿no es cierto? Pero termina hablando de esclavos, almas de hombres. De eso se ha tratado siempre la actividad de Hasatán y por supuesto de su bestia Babel, de mantener a la raza humana bajo esclavitud. Esa es la idea. Esta es la razón de nuestro estudio, justamente. Solo así proseguiremos hacia la meta de la guerra espiritual, la Besorá, que liberta a la humanidad de la potestad de las tinieblas al reino de Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto? Que lleva al reino, ¿no es cierto? Seguido del camino de santificación, porque no sirve de nada atravesar la puerta y quedarse en el vestíbulo a vivir, no pasa por ahí. ¿Sí? El camino de santificación nos conduce, de hecho, a la plenitud de Mashiach en nosotros, que eso es lo que se requiere. No hemos sido salvos para quedarnos ahí achanchados y sin hacer absolutamente nada. No, hemos sido salvos para pertenecer a un reino en el cual debemos vivir activamente a Mashiach en nosotros, ¿sí? Para dar a conocer la multiforme sabiduría de Elohim en los principados y las autoridades en los lugares celestiales. ¿De qué nos sirve aceptar a Mashiach como Salvador y después no representarlo correctamente? Los demonios se ríen. Los demonios se ríen de las personas que dicen, yo ya lo acepté a Mashiach y no lo viven ni le permiten regir un centímetro de sus vidas. Este es el camino completo, realmente, al menos el que nos concierne hasta el momento, ¿no es cierto? En que nos estamos preparando para entrar en la era de Sukkot. Después se verá qué es lo que sigue. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Hasatán Elohim, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, dice más en el capítulo 26. Gracias a Yahweh, la profecía de Yahanan acerca de Babel añade en el pasuk siguiente, ¿no es cierto? Después de lo que leímos, dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Llegará el día glorioso que el alma del hombre ya no sirva a los propósitos de Hasatán, sino que servirá exclusivamente a Yahweh, que es el único Elohim creador de los cielos y de la tierra. Bien, habiendo terminado entonces con la charla, nos retiramos ahora y nos encontramos en 5 minutitos en el Skype para seguir conversando acerca de lo que vimos. Shalom a todos y Abba nos bendiga.